representante en México de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El señor Yarab fue representante de la Oficina Regional de la ONU para Europa de enero de 2010 a junio del 2016. Anteriormente se desempeñó como miembro del Gabinete del Comisionado Europeo para el Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión en la Comisión de Europea en Bruselas, de noviembre del 2004 a enero del 2010, y también sirvió en la Oficina de Derechos Humanos del Gobierno checo, de enero de 1999 a octubre del 2004. Adelante. Muy buenos días a todas y todos, diputados, diputadas, amigos de Derechos Humanos. Para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es un honor y un placer estar aquí hoy con ustedes. Quiero reconocer la importancia de este Parlamento abierto. A nivel general, mundial, se ha abogado desde la Organización de las Naciones Unidas por un uso razonable de la pena de prisión. Y en México esto tiene una dimensión adicional, porque el sistema de justicia penal en México, a pesar de la mejora que ha tenido con la adopción del sistema de corte acusatorio, ha generado un gran número de víctimas de violaciones a derechos humanos, destacando violaciones al derecho a un debido proceso y los derechos a la libertad y a la integridad personales. En la gran mayoría de las ocasiones en que acontecen dichas violaciones, las víctimas son personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, particularmente en situación de pobreza. Entonces, se trata de violaciones que agravan y profundizan la ya existente situación de desigualdad social. Por lo anterior, la Oficina suscribe lo establecido en la exposición de motivos de la iniciativa sobre estadísticas y evidencias disponibles para señalar que existe una relación inversa entre el acceso a la justicia y la condición económica de las personas. De igual forma, coincidimos con dicha exposición de motivos en cuanto a la vulnerabilidad de ciertos grupos de población frente al sistema de justicia, como lo son las mujeres, los jóvenes y las personas indígenas. También coincidimos con dicho documento en su preocupación sobre los efectos de la estancia en prisión de personas que han sido privadas de su libertad como consecuencia de su condición de marginación. Por todo lo anterior, la oficina que represento en México considera que la expedición de una ley de amnistía es un paso positivo para subsanar las deficiencias e injusticias presentes en múltiples casos ventilados ante el sistema de justicia. Hemos elaborado un documento técnico que se va a circular, estamos compartiendo con ustedes, y con su permiso voy a citar algunas observaciones puntuales de este documento. Observaciones que no constituyen críticas a la iniciativa, sino más bien propuestas para fortalecerla. Primero, sugerimos ampliar los supuestos de aplicación de la ley a otros escenarios relativos a la privación de la libertad basada en vulneraciones a derechos humanos o en violaciones al debido proceso. A las personas procesadas o sentenciadas por aquellos tipos penales que atentan contra la libertad de expresión. Así, aunque en el Código Penal Federal ya han sido derogados los denominados delitos contra el honor, aún subsisten tipos penales que han sido aplicados a personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión. Segundo, a las personas procesadas o sentenciadas por tipos penales que han sido utilizados para reprimir el derecho a la manifestación. Cumpliendo con el resto de requisitos establecidos en la ley de amnistía, la oficina considera que personas procesadas o sentenciadas bajo estos delitos también podrían ser beneficiarias de la amnistía. Para la oficina, asimismo, sería positivo contemplar para la aplicación de amnistías aquellos casos que cuenten con la decisión de algún organismo internacional de derechos humanos
o con una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los que se refiera la violación de alguno de los componentes del derecho a un debido proceso que hubiera trascendido al fallo judicial, o en los que se haya recomendado o requerido la libertad de una persona. En el contexto de interrupción de embarazo se podría incluir a otro personal de servicios de salud, así como a personas que han auxiliado a la mujer que interrumpe el embarazo. Por otro lado, las limitantes de la aplicación de la amnistía nos parecen demasiado restrictivas. Desde la perspectiva de la oficina es razonable establecer limitantes a la aplicación de figuras como la amnistía, ya que en el mismo derecho internacional de los derechos humanos se establecen supuestos de improcedencia de la amnistía en casos de delitos regulados en el derecho penal internacional o que se traten de violaciones graves a derechos humanos. Sin embargo, la limitante prevista en el artículo 2 de la iniciativa podría restringir demasiado la aplicación de la ley y con ello impedir la materialización de los objetivos planteados en la exposición de motivos de la iniciativa. El artículo 2 de la iniciativa dice que no se podrán beneficiar las personas indiciadas por los delitos a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o que hayan cometido otros delitos graves del orden federal. Sin embargo, como ya se mencionó, el término delito grave ya es inexistente bajo el sistema de justicia penal vigente y el mantener ese término podría dar lugar a una interpretación de que sería improcedente la amnistía para el caso de delitos catalogados como graves al amparo de la anterior legislación, un catálogo sumamente amplio que podría estar tornando casi inoperante la ley de amnistía. Por ese motivo recomendamos eliminar dicho supuesto de exclusión. Y por otra parte, sobre la mencionada referencia al artículo 19 constitucional, habría también que considerar que el catálogo de delitos ahí previsto se ha ido ampliando de forma tal que también podría limitar demasiado la aplicación de la ley de amnistía. Debe considerarse el contexto de criminalización de personas en situación de vulnerabilidad, las cuales con frecuencia son procesadas y hasta sentenciadas bajo las figuras previstas en el artículo 19 constitucional, particularmente tratándose de aquellos tipos penales en los que el bien jurídico protegido es difuso. Por ejemplo, suele acontecer la criminalización de personas indígenas que forman parte de policías comunitarias bajo el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de ejército. Y por ese motivo, la oficina alienta a que la limitante opere únicamente en los supuestos previstos de delitos contra la vida, contra la integridad corporal o secuestro, siendo estos delitos con víctimas identificables y que han lesionado gravemente a la sociedad mexicana, así como en el caso de delitos contra la humanidad o delitos que conlleven graves violaciones a los derechos humanos. Finalmente, desde nuestra perspectiva, se fortalecería el contenido de la propuesta si se reformula a la limitante en la aplicación de la amnistía para el supuesto previsto en el artículo 1, fracción 3 de la iniciativa, así como de cualquier otro supuesto que se incluya sobre aplicación de la amnistía por violaciones al debido proceso. Así podrían tomarse en consideración aquellos casos en que personas son procesadas o sentenciadas por los delitos que excluyen la amnistía en procesos penales basados en violaciones al debido proceso, como la ha establecido en la mencionada fracción, y otras que se puedan incluir y que son violaciones que ponen en entredicho el fundamento de la acusación por dicho delito. Sobre el artículo 3 de la iniciativa, la oficina considera que la iniciativa establece los fundamentos para la operación de la ley, particularmente en lo que respecta a la creación de una comisión especial para vigilar la aplicación de la ley. Estos fundamentos podrían fortalecerse con diversos elementos. Primero, ¿quién determina la aplicación de la ley en casos particulares? Toda vez que ha sido la propia Fiscalía General la encargada de impulsar la acción penal,
contra las personas potencialmente beneficiarias, podría haber conflictos de interés al erigir a dicha institución en juez y parte, al establecerla como la principal operadora de la ley. Además, cuando se trata de personas sentenciadas, no es a las autoridades de procuración de justicia, sino a las autoridades judiciales a las que corresponde pronunciarse. Y en este sentido, aprovechando la creación de una comisión especial, podría ser dicha instancia la responsable de determinar la aplicación de la ley en casos particulares, para lo cual podría solicitar información y opiniones a la Fiscalía General de la República. Una vez determinada la procedencia de la amnistía, podría ser la comisión especial la que comunique la determinación a la autoridad correspondiente. Segundo, para la oficina sería importante definir la integración y elementos básicos de funcionamiento de la comisión especial ya referida. En este sentido, sería importante la coordinación de dicha comisión desde una alta instancia del Poder Ejecutivo Federal, como la Secretaría de Gobernación o la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, a efecto de que puedan manifestar sus opiniones. Finalmente, se tendrían que establecer reglas básicas de funcionamiento de la comisión, así como el plazo de existencia de la misma. Tercero, sería conveniente establecer algunas reglas básicas adicionales sobre la forma en que aplicaría la ley de amnistía. Esto es, a dotar de mayor seguridad jurídica a las y los operadores de la ley, así como a las personas potencialmente beneficiarias. Por ejemplo, establecer plazos en el procesamiento de solicitudes y la forma en que serían procesadas las mismas, a fin de respetar el derecho de petición de las personas que presentan dichas solicitudes. Y finalmente, queremos proponer que se reformen o deroguen varios tipos penales sobre los que se aplica la amnistía. Debería considerarse que la emisión de una ley de amnistía tiene un efecto loable, pero acotado, y que su aplicación en algunos escenarios podría hasta considerarse revictimizante. En el conjunto de principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, principios adoptados por la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 2005, se establece en el principio 24 sobre la adopción de amnistías que dicha medida puede ser interpretada como un reconocimiento de culpa, de modo tal que de preferencia no debería de aplicarse a personas que han sido objeto de la acción penal producto del ejercicio de derechos y libertades, o en el caso de aquellas personas cuyos derechos humanos fueron violados en el marco del proceso penal. Para estos casos tendrían que operar otras formas de extinción de la responsabilidad penal. Ahora bien, consideramos que la ley de amnistía sería una oportunidad valiosa para aliviar el sufrimiento de personas que son víctimas de injusticias y apoyamos la aplicación de amnistías, entre otros motivos porque en varios casos no es viable hacer modificaciones legislativas y estos casos, por lo tanto, dependen enteramente de la esfera de decisión de las autoridades de procuración y administración de justicia. Sin embargo, en aquellos casos en los que las reformas o derogaciones de tipos penales sí son viables, para la oficina sería la reforma legislativa la vía idónea, a través de la cual el Estado mexicano puede lograr los objetivos planteados en la exposición de motivos de la iniciativa. Lo conducente es que el Honorable Congreso de la Unión derogue o modifique las disposiciones penales a fin de extinguir la responsabilidad penal, no solamente brindando un mayor sentido de justicia a las personas beneficiarias, sino también evitando la criminalización de conductas a futuro. Para la oficina resulta positivo lo dispuesto en el transitorio segundo sobre la promoción ante las entidades federativas de la expedición de leyes de amnistía, lo que a la larga dotaría de mucha mayor eficacia a esta medida de extinción de la pena. En este sentido, sería conveniente contemplar otra disposición transitoria sobre el impulso de procesos para la adopción de reformas legislativas a efecto de modificar o derogar
los tipos penales relacionados con la amnistía objeto de esta iniciativa. Les agradezco por su atención. Muchas gracias por la participación.